Cautelares. Fiscal pide ratificar prisión preventiva contra Muentes. UNE se mantiene firme para las movilizaciones de este 4 de julio. Terán asegura que ha experimentado zumbidos y náuseas. Oleoducto de crudos pesados reanudó sus operaciones. Autores del crimen de Villavicencio habrían usado prendas del movimiento Construye. Norte de California en apuros por incendio fuera de control. Y en los deportes, Liga de Cuenca ganó, gustó y goleó en la Copa Ecuador. Buenas noches, televidentes. Un gusto saludarlos en una nueva emisión de Noticias Soromar. La jueza del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, otorgó 2 días de plazo a Juan Esteban Guarderas, integrante del Consejo de Participación Ciudadana, para que aclare su denuncia contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Caso contrario, será archivada. Empezamos. Actualidad nacional. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, seguirá en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Este 3 de julio de 2024, Terán falló en su segundo intento de ser trasladado hasta la prisión 4 de Quito. El exfuncionario investigado en los casos Metástasis y Obstrucción de la Justicia planteó un habeas corpus para lograr un cambio de cárcel. Un deterioro de su salud en el centro penitenciario de Guayaquil es lo que alegó Terán, quien aseguró que ha ido perdiendo paulatinamente la visión, además que ha experimentado zumbidos y náuseas, entre otras afecciones. También dijo haber recibido tratos denigrantes en la prisión, en la que afirmó no poder ser visitado por sus abogados para poder armar las defensas en los casos en su contra. La contraparte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores negó todas las acusaciones de Terán. Finalmente, el tribunal a cargo de resolver este pedido lo declaró improcedente y determinó que deberá permanecer en La Roca. Y asimismo, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, mediante un nuevo recurso de habeas corpus, busca el arresto domiciliario. Este miércoles 3 de julio se llevó a cabo la audiencia vía telemática y Glass argumentó ante un juez de Guayaquil que intentó suicidarse tomando 60 pastillas. Además, el exfuncionario del correísmo aseguró que está en riesgo inminente de morir y que incluso en su celda ha sufrido mordeduras de ratas mientras duerme. Glass está preso en La Roca desde abril de 2024 tras haber sido detenido dentro de la Embajada de México en Quito, donde estaba refugiado desde diciembre de 2023. Sobre el ex vicepresidente hay 2 sentencias en firme por cohecho y asociación ilícita en casos de corrupción. Además, es procesado en el caso Reconstrucción de Manabí por presunto peculado. Asimismo, la abogada de Glass solicitó que lo trasladen a la casa de su madre para que reciba atención médica. Por último, la audiencia se suspendió y se debe dar una fecha para la reinstalación y resolver la solicitud. En el caso Purga, un juez suspendió la audiencia de revisión de medidas cautelares planteadas por Pablo Muentes. La resolución se dará en una nueva fecha. El exasambleísta Pablo Muentes y otros procesados más en el caso Purga buscan la revisión de medidas cautelares dictadas en su contra dentro de la investigación de una presunta red de delincuencia organizada. La audiencia se desarrolló este miércoles en la Corte Nacional de Justicia. La diligencia se llevó a cabo en medio de una polémica por la filtración en redes sociales de una supuesta conversación entre Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, y Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, acerca del caso Purga. Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, al respecto comentó que la mencionada filtración de la conversación entre Toledo y Fierro confirman que Mayra Salazar, pieza clave en el caso Metástasis y Purga, mintió en contra de su defendido para beneficiarse de una rebaja de pena, y no solo eso, sino que según Chimbo, el Banco del Pacífico había pagado la defensa de Salazar. Ahora sí conocemos en verdad que no mentía solo para rebajarse la pena en el caso Metástasis por sus relaciones con Norero. Mentía porque el Banco del Pacífico fue quien pagó su defensa,
que le entregaron $150.000 en efectivo a su abogado, que quien le dio la información del Banco del Pacífico fue el abogado Fierro, que quien transó todo este meollo de corrupción fue Ricardo Noboa, que con él negociaron para involucrar casos del Banco del Pacífico, que es de lo que trata el caso Purga. Y por eso están detenidos los jueces de la Corte Provincial y me defendió Pablo Muentes. Por esto el letrado añadió que ingresarán una denuncia en contra de Mayra Salazar, Ricardo Noboa y Juan Francisco Fierro por el presunto delito de fraude procesal. El legislador social cristiano también reaccionó a la filtración a través de un comunicado. Aseguró que se ha demostrado que todo es un montaje. Pablo Muentes cumple prisión preventiva en la cárcel de La Roca desde marzo de este año. Y con esta audiencia, él y otros imputados más buscan revertir la medida y defenderse en libertad. Que el proceso siga con medidas cautelares, que el proceso prosiga, pero con la libertad de mi patrocinado. No tiene sentido que ya terminada la instrucción fiscal, que culmina este jueves, siga detenido en La Roca, que fue creada una cárcel diseñada para que personas cumplan sentencia, no estén bajo prisión preventiva. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La tarde-noche de este miércoles 3 de julio se desarrolló una protesta en las afueras del Fuerte Militar Napo, en Orellana, por la muerte de la subteniente Aidita Ati Gavilanes, de 25 años, quien fue hallada sin vida el 30 de junio en un dormitorio. Por el caso, 4 oficiales del Ejército son procesados por el presunto delito de femicidio. Somos mujeres y queremos vivir sin miedo. 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 Este miércoles 3 de julio, familiares y amigos le dieron el último adiós al 2 veces candidato a la alcaldía de Portoviejo, José Miguel Mendoza. Los restos de José Miguel Mendoza llegaron en horas de la tarde al Camposanto Jardines de Manabí, donde se realizó una capilla ardiente, una misa y posteriormente su cristiana sepultura. Hasta este lugar se trasladaron docenas de personas para despedir a Mendoza, quien fue candidato a la alcaldía de Portoviejo en 2 ocasiones y que fue asesinado a tiros la mañana del 2 de julio por 2 sicarios en la ciudadela municipal al norte de la capital manabita. El velorio se llevó a cabo en el lugar donde vivía, en Valle Hermoso de la parroquia Colón. En los exteriores del domicilio hubo resguardo policial, militar y también de seguridad privada. Con el crimen de José Miguel Mendoza, van al menos 15 políticos asesinados desde 2023 en el país. De esta cifra, en Manabí han ocurrido 5. Mirly Macías, Noticias Oromar. El presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, precisó que la movilización de este jueves 4 de julio en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles está organizada en 23 provincias del país. Bueno, está preparada en 23 provincias, sobre todo en las capitales de cada una de ellas, en horas de la tarde, porque es movilizaciones donde van a participar desde familias que están relacionadas, como señalaba, al trabajo en plataformas y que se ven afectados. Son miles de familias que han perdido sus plazas de trabajo y hoy están en estos espacios de plataformas. Está la FENOCIN, el FUD, el Frente Popular, la FEU, la UGT, el Seguro Social Campesino a través de la FEUNAS. Nuestras movilizaciones son organizadas, buscan llegar a las gobernaciones. En el caso de Quito nos estamos convocando a las 16 horas en la caja del IES, y en las distintas ciudades igual existe una planificación. Junto a ello también estamos trabajando en reactivar el colectivo de organizaciones sociales y populares, donde confluyen desde centrales sindicales, organizaciones estudiantiles, organizaciones indígenas, en el ámbito de ir fortaleciendo también los procesos de lucha frente a todo este paquetazo que tiene en mesa el FMI. Y sobre este tema, un plan de movilidad se aplicará este jueves 4 de julio debido a las movilizaciones convocadas por sectores sociales.
debido a las movilizaciones convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís. La Agencia Metropolitana de Tránsito tiene planificado un operativo especial de movilidad que estará activado desde las 5 de la mañana del jueves 4 de julio. Este plan identifica las vías que podrán cerrarse eventualmente durante las manifestaciones y las vías alternas por las que podrá movilizarse la ciudadanía para poder coordinar la presencia de agentes de tránsito en estos puntos. Los cierres y habilitaciones se realizarán conforme avance la marcha. La AMT prevé que al menos 17 vías se cierren al tránsito vehicular debido a las manifestaciones, desde el Parque El Ejido, en el centro norte de Quito, hasta la Plaza de Santo Domingo. En el centro histórico se contemplan los siguientes cierres: 10 de agosto y Bogotá, 6 de diciembre Itarqui, 12 de octubre Itarqui, Río de Janeiro y Manuel Arrea, Río Frío y Juan Salinas, Luis Felipe Borja y Estrada, Arenas y Manuel Arrea, Vargas y Matobelle, Vargas y Santa Prisca, Vargas y Oriente y Vargas y Manabí. La circulación vehicular se reanudará según avancen las marchas. Mientras tanto, las siguientes vías estarán habilitadas de forma permanente para garantizar el tránsito: Montúfar y Oriente, Montúfar y Esmeraldas, Benalcázar y Mejía, Venezuela y Mejía, Flores y Olmedo, Benalcázar y Bolívar, Venezuela y Rocafuerte, y Maldonado y Rocafuerte. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que ante eventuales protestas, una de las acciones del municipio capitalino para cuidar la ciudad será buscar el diálogo entre la ciudadanía y el gobierno nacional. Reiteró que existen protocolos de acción definidos para actuar ante estos eventos. No obstante, el burgomaestre se comprometió a interponer buenos oficios para que las posibles manifestaciones se encaucen al diálogo. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Crisis energética. El oleoducto de crudos pesados reanudó este miércoles sus operaciones tras 16 días de paralización. La petrolera estatal Petroecuador terminó la construcción de una nueva desviación de la ruta en la que operaba el poliducto Xuxufindi-Quito, que transporta combustibles para evitar daños ante el avance de la erosión regresiva del río Coca. La construcción de la nueva variante tomó 11 días entre el 22 de junio y el 1 de julio de este año y se hizo hacia el derecho de vía del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. La construcción se realizó ante el avance de la erosión del río Coca hacia su margen izquierda, en la zona del afluente del río Loco, provincia amazónica de Napo. La nueva variante del poliducto, que es la séptima en la zona, tiene una longitud de 700 metros. El poliducto Xuxufindi-Quito transporta un promedio mensual de 157,000 barriles de diésel, gasolina y gas de uso doméstico. Según se informa, el más reciente riesgo se dio el 16 de julio cuando la erosión regresiva se aceleró y puso en riesgo 2 tramos del OCP. Para evitar un derrame al ambiente, el ducto paró su operación por 17 días. Este evento dejó pérdidas millonarias para el país. Por el OCP se transporta el 40% del petróleo ecuatoriano, especialmente el crudo que proviene del campo ITT. En los últimos 5 años, la suma de todas las pérdidas por no hacer la variante definitiva por el oleoducto de crudos pesados y solo se realizaron medidas parche, han superado los $1.500 millones de pérdida para el Estado ecuatoriano. Salud pública. Mucha atención porque Ecuador registra 2 casos de FLIRT, la nueva variante de COVID-19. Las 2 personas que se contagiaron pese a estar vacunadas. La variante FLIRT del COVID-19 llegó a Ecuador. Este miércoles el Ministerio de Salud Pública confirmó a través de un comunicado que se han identificado 2 casos a escala nacional. El primero se registró en un hombre de 24 años. Mientras que el segundo se trata de una paciente de 42 años. Ambos son de la provincia de Cotopaxi y según el Ministerio de Ramo, contaban con varias dosis de la vacuna contra el COVID-19. La institución agregó que ninguno registra antecedentes de otras enfermedades y se encuentran estables en sus domicilios. Los estudios sobre la variante FLIRT revelan que aunque no ha demostrado ser grave, es muy contagiosa. Por eso, desde el Ministerio de Salud se destacó la importancia de adoptar medidas de bioseguridad si presenta síntomas respiratorios. La higiene de manos, utilización de la mascarilla y mantener el aislamiento para evitar su propagación es fundamental. Los síntomas de la variante FLIRT son similares a la de una gripe estacional como fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos y problemas respiratorios. Sin embargo, la variación es que también puede existir pérdida de olfato-gusto y síntomas gastrointestinales.
Finalmente, el Ministerio de Salud dijo mantenerse activa la vigilancia epidemiológica comunitaria para la contención de esta nueva variante, además que continúa con la vacunación contra el COVID-19 en los centros de salud a nivel nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Con esto hacemos la primera pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del caso Fernando Villavicencio. No cambie de canal, ya volvemos con los detalles. Caso Fernando Villavicencio. Estamos de vuelta con el caso Fernando Villavicencio. En el quinto día de audiencia preparatoria y de juicio, se reveló que los autores de los disparos que cegaron la vida del ex candidato presidencial usaron camisetas y gorras del movimiento Construye Lista 25, que auspició la candidatura de Villavicencio a fin de no levantar sospechas y llevar a cabo su objetivo. Según los peritos de la policía que rindieron este miércoles sus testimonios, todo el vestuario fue encontrado luego de los allanamientos efectuados por personal uniformado horas después de cometido el asesinato. Asamblea Nacional. Ahora revisamos temas legislativos. La comisión ocasional que analiza las reformas al Código Orgánico Integral Penal tiene 48 horas de plazo para procesar las observaciones realizadas el martes último y presentar el informe respectivo. El plazo que tiene la comisión empezó a correr desde este miércoles a fin de procesar los aportes planteados en la sesión del martes. Las observaciones efectuadas por expertos en materia penal y de la Fiscalía apuntan a la necesidad de modular algunos tipos penales remitidos por el Ejecutivo, tales como sicariato, secuestro extorsivo, asesinato, lavado de activos, tráfico de armas y de droga. Los aportes en el debate hablaban de la proporcionalidad y de la dosimetría. Lo que hemos sido muy claros es de que existe la dosimetría penal en donde debe establecerse el tipo de la pena conforme al delito cometido. En la bancada oficialista existe el criterio de que al común de los mortales, eso de la terminología y su conceptualización no es lo importante, pues necesita el país leyes más severas que otorguen la tranquilidad y la paz ansiada. La Asamblea es quien tiene que revisar eso. Usted vaya y dígale a una mujer que ha sido violada, usted vaya y dígale a una familia al que le mataron a un ser humano si le importa la dosimetría. Yo creo que en esos temas hay que ser no solamente técnicos, sino también hay que ser muy humanos. La propuesta de la comisión ocasional incluye 24 artículos, 16 de los cuales reformarán el Código Orgánico Integral Penal y el resto modificará a la Ley de Extinción del Dominio. Los resultados irán nuevamente al Pleno para su votación, aunque hasta ahora no se ha dado a conocer la fecha. Mientras tanto, el Pleno de la Asamblea Nacional trató en segundo debate el informe de la ley para la aplicación de la consulta popular y el referendo 2024. El informe de la ley para la aplicación de la consulta popular fue tratado en segundo debate por la Asamblea Nacional. El documento llegó con las propuestas de la comisión ocasional designada para la tarea. La comisión aprobó el día sábado un informe que fue el que el día de ayer conoció y debatió el Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa, el 29 de junio, acusó a la Asamblea de ignorar la voluntad popular y proteger a delincuentes. Esto por una presunta intención de disminuir las penas. Jamás se analizó, en primer lugar, bajar la pena a nadie. En segundo lugar, jamás se analizó, como él lo señaló, solamente subir 3 años en ninguna infracción. Y jamás nosotros hemos analizado la posibilidad de alivianarle la carga a la delincuencia en ninguna de sus formas. Vamos a analizar el asunto de la proporción en temas como la minería ilegal para mineros artesanales. Escúcheseme bien para que nadie se confunda. Solo para mineros artesanales que no tengan el catastro y demuestren que su actividad es lícita. Y en segundo lugar, en temas como el porte de armas dependiendo las circunstancias. Cuando este sea por la delincuencia organizada, por la delincuencia común o para usos en donde son para ejecutar delitos,
en ninguna circunstancia variarán. En este sentido, además se compartió una exposición de la fiscal Diana Salazar, en la que indicó que el aumento de penas debe observar estándares proporcionales. De esta forma, se determinó que el proyecto vuelva a la delegación por 48 horas. Regresamos por 48 horas ese informe por decisión del Pleno, toda vez que nos realizaron ciertas observaciones de forma y algunas de fondo, para que nosotros podamos acogerlas en algunos casos. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y con 5 votos a favor, la Comisión de Fiscalización calificó el pedido de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Nos corresponde calificar el siguiente juicio político que corresponde a la señora canciller. Mi voto es a favor. Por presunto incumplimiento de funciones, avanza el proceso de juicio político hacia la canciller Gabriela Sommerfeld. La Comisión de Fiscalización calificó el pedido con 5 votos a favor, en una sesión que se llevó a cabo el 2 de julio. El juicio político es impulsado luego de la incursión policial en la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril. La mesa legislativa informó que notificará a Sommerfeld y al asambleísta proponente del juicio para que en el plazo de 15 días presenten sus pruebas de cargo y descargo. Esto sucede luego de que Fiscalización archivara procesos de juicio político hacia 3 exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Una eventual censura y destitución de la canciller en el pleno de la Asamblea necesita de al menos 92 votos. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Corrupción. Cada vez son más las voces que afirman que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IES ha hecho del Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca su hacienda. Acompañado llegó Sebastián Ceballos, activista y político, a la Fiscalía de la SUAY para presentar una denuncia por supuesta delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y otros delitos que se descubrirían en el camino. Aquí sabían compañeros y compañeros políticos que han pasado por el IES y que han manejado el IES y que le han entregado o le habrían entregado a la señora Argudo el poder para hacer de ese hospital casi que su hacienda. Se ampara en varios hechos. El aporte mensual de los trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al sindicato. $21, multipliquen por 5.500 personas que representan el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Hablamos de más de $100.000 y hablamos de cerca de $1 millón al año que se recibían por cotizaciones, la cual la señora nunca transparentó. Cobros por capacitaciones 2 veces al año. $40 que se cobraban a cerca de 2.500 a 3.000 trabajadores que se inscribían permanentemente, anualmente, y que iban a la cuenta del señor Edgar Orellana. Es uno de los funcionarios del sindicato. Lo extraño de este punto, a decir de Ceballos, es que las capacitaciones luego eran reconocidas por directivos del IES y que habrían permitido algunos ascensos. Que la Universidad Católica de Cuenca abra las cuentas porque estas capacitaciones eran hechos con el aval de la Universidad Católica de Cuenca. De la misma manera presentó información sobre los bienes que se supone deberían estar a nombre del Sindicato de Trabajadores, pero no. En este registro único, el señor Pablo Terreros, hijo, asoma como el dueño del Hotel San Antonio, ubicado en la calle Antonio Borrero y Rafael María Arízaga. Un hotel que, vayan ustedes a ver, cuesta mucho más de $100.000. La pregunta es, ¿cómo Argudo Coronel llegó a acumular tanto poder? José Luis Cochancela recuerda cómo resultó electa 5 veces seguidas como secretaria general. Nunca fue a un voto secreto, nunca se conformó un tribunal electoral y por eso los 23 años en el poder de ella. Afirmaciones con un poco de temor por las represalias que podrían ocurrir, porque intimidaciones ya se han dado. Cada año las fiestas de Guayaquil transforman a la ciudad en un centro de celebración y cultura. La calle Panamá en particular se convierte en un punto focal de estas festividades. La calle Panamá, ubicada en el centro de Guayaquil, se reactiva durante las actividades por las fiestas julianas.
El municipio ha organizado 20 eventos, lo que ha atraído a 15.000 personas, entre guayaquileños y extranjeros. Actualmente hay 51 locales comerciales que ofrecen una variedad de platos típicos ecuatorianos. Hubo muchos movimientos artísticos aquí en la calle Panamá, por eso yo decidí ponerlo acá, porque es un lugar maravilloso donde pueden venir muchos turistas con los eventos que hay aquí. Por su parte, la directora de turismo del municipio anunció que se realizarán otras actividades. Vamos a tener desde finales de julio, por 3 meses, un proyecto súper interesante de arte al 100%, arte de todo tipo, arte guayaquileño, donde se va a poder generar muchísimo empleo para nuestros artistas y reactivar esa economía naranja tan afectada también, para que la gente venga y se pueda extender un poco más los horarios. Las fiestas de Guayaquil en la calle Panamá son una muestra vibrante de la cultura y el espíritu festivo de la ciudad. Este lugar emblemático se convierte en el escenario de eventos que celebran la historia, la música, la gastronomía y el arte de Guayaquil. Tanto residentes como visitantes encuentran en esta calle un lugar para reunirse, celebrar y crear recuerdos inolvidables. Mirly Macías, Noticias Oromar. Gracias por seguir con nosotros. Un paro de transportistas colombianos en el puente Rumichaca afecta el comercio fronterizo entre ambos países. Desde Ecuador piden que se abra paso a las mercancías. Hasta $1 millón al día estaría perdiendo Ecuador debido a que el comercio terrestre con Colombia por el puente Rumichaca está paralizado en el marco de una protesta liderada por la Asociación Colombiana de Camioneros que exige que el gobierno de Gustavo Petro atienda sus pedidos. Se trata de un plantón pacífico, aseguran los cerca de 100 transportistas que demandan seguridad y mantenimiento de la infraestructura vial, rechazan el ingreso de placas extranjeras a trabajar a Colombia y piden que se deje de bloquear la vía panamericana por parte de comunidades indígenas del Cauca. No hemos recibido respuestas a todos los temas que aquejan en este momento el transporte de carga en el departamento de Nariño. Hablamos obviamente de los bloqueos en el Cauca, bloqueos que ya realmente son excusa por cualquier motivo, nos cierran, generando traumatismos en la movilidad de los vehículos, generando falencias en la economía de nuestro departamento y que el gobierno no ha querido atacar de manera contundente. En cuanto a lo de las placas extranjeras, los manifestantes señalan que algunos transportistas de Ecuador están pasando a trabajar al interior de Colombia por el paso fronterizo San Miguel. La amenaza nuevamente del ingreso de placas extranjeras a trabajar a nuestro país, por eso el gobierno, aun cuando lo ha mencionado, que ya los vehículos no pueden entrar, no nos ha dado la mano con una resolución, un documento realmente concreto, que las autoridades puedan con lo cual puedan actuar y que obviamente la carga en Colombia sea movida por los transportadores colombianos. Mientras tanto, unos 52 camiones con mercancía de Ecuador están bloqueados en Rumichaca según la gobernación del Carchi. De esos vehículos, 22 tienen carga de banano, 10 de atún y sardina y 20 de productos no perecibles. En este contexto, se ha pedido un paso humanitario para estas mercancías, pero la respuesta ha sido negativa por parte de la Asociación de Camioneros del país vecino, puesto que se trata de un paro de transporte de cargas. Cabe señalar que desde Ecuador a diario se exportan entre 500 y 600 toneladas de mercancía a Colombia, mientras que la importación desde Colombia es de 800 a 1000 toneladas diarias. Según han indicado los manifestantes, se trata de un paro indefinido, por lo que aunque ya hubo una especie de mediación entre los transportistas paralizados y las autoridades del departamento de Nariño, lo que esperan es que se pueda instalar una mesa de diálogo con las autoridades colombianas. Tania Loor, Noticias Oromar. Por otro lado, las remesas que recibió Ecuador el primer trimestre de 2024 registran un aumento del 17% en relación al mismo periodo de 2023, siendo Estados Unidos el país del que más se envía dinero.
$1.393 millones en remesas recibió Ecuador el primer trimestre de 2024, de acuerdo al Banco Central. De ese monto, el 71%, es decir, $983,8 millones llegaron de Estados Unidos. Después es España el país del que más se envió, con $227,7 millones. Luego Italia con $40,2 millones y del resto del mundo $142 millones. Las remesas reflejan que el mayor número de migrantes ecuatorianos reside en Estados Unidos, país al que muchos deciden llegar a través de vías irregulares. Por ejemplo, en 2023 los ecuatorianos fueron la segunda nacionalidad en cruzar la selva del Darién para llegar hacia el país norteamericano. El incremento de remesas recibidas en comparación al mismo periodo de 2023 es del 17% y es también el monto más alto hasta ahora en un primer trimestre. Mientras tanto, las remesas enviadas desde Ecuador el primer trimestre de 2024 fueron de $174,8 millones, lo que se traduce en un aumento del 5% en relación al mismo periodo de 2023, siendo Colombia y México los países a los que más se envió. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador tiene nuevo director ejecutivo. Se trata del ingeniero civil Alejandro Lascano, quien reemplaza a Vanessa Cueva tras su renuncia por motivos de índole personal el pasado 25 de junio. Según el perfil publicado por la ANT, Lascano es oriundo de Guayaquil y tiene 54 años. Cuenta con experiencia en el área de infraestructura del transporte. Además, ha sido parte de proyectos de seguridad vial. En 2023 fue subdirector de Obras Públicas y coordinador general del municipio de Guayaquil. Y en Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza controles preventivos de exceso de velocidad con radares de mano. En menos de una hora, los dispositivos detectaron 35 contravenciones. Desde los primeros días de junio, los agentes de tránsito realizan controles preventivos de exceso de velocidad en las vías de Quito. En varios puntos de la ciudad, los agentes socializan con los conductores cómo se realizarán los nuevos operativos, principalmente porque los uniformados actualmente utilizan los radares de mano. Con estos artefactos, se mide la velocidad de los carros a 1.200 metros en el día o en la noche. Durante los primeros días de esta campaña, los dispositivos han detectado al menos 35 contravenciones en una hora. Los carros que han rebasado los límites de circulación han sido detenidos por los agentes. Por ahora, los conductores solo han sido amonestados con un llamado de atención verbal, pero una vez concluya la fase de socialización, los conductores que excedan los límites de velocidad serán sancionados, según se contempla en el Código Orgánico Integral Penal. El conductor que exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado recibirá una pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir. Mientras que quienes incurran en la falta dentro de un rango moderado serán sancionados con una multa equivalente al 30% de un salario básico unificado, lo que representa $138. María José Pino Argote, Noticias Oromar. En Manabí, Marciana Valdivieso, alcaldesa de Manta, realizó un recorrido por el terreno de 7 hectáreas verdes donde se construye el megaparque de la ciudad. La funcionaria constató que los trabajos de construcción avanzan con un 77%. El teatro al aire libre tiene capacidad para 4.500 personas y los microteatros para 300. En estos espacios se desarrollarán eventos culturales y artísticos. La alcaldesa indicó que con esta obra se busca reconstruir el tejido social de la ciudad. En el 2019 empezamos a soñar en grande con Agustín, empezamos a planificar la ciudad y dijimos que Manta tendría el parque más grande de las costas del Pacífico. Es una realidad. Ahora tenemos un 77% de avance de la obra que se ha dividido en 2 etapas. La de obra gris, que es la más fuerte y que tiene ya un 90% de avance, y la de acabados, que tiene un 10% de avance, porque esta de aquí es a detalle. En este momento estamos ya con un avance significativo en todo lo que será el megateatro, con graderíos para 4.500 personas. Vamos a tener 2 kilómetros de ciclovía y vamos a tener 2 hectáreas de juegos, más de 80 juegos para niños de diferentes edades. Todo esto con la finalidad de que, aparte de lo bonito que es el parque, que atrae turistas, también dentro de este espacio maravilloso, 16 hectáreas, podamos construir tejidos sociales. Crisis carcelaria.
Finalmente, el gobierno de Daniel Noboa descartó alquilar cárceles Barcazas. El presidente las había prometido para solucionar la crisis en el sistema penitenciario. Una de las promesas de campaña más sonadas que hizo el jefe de Estado Daniel Noboa cuando era candidato presidencial finalmente no se hará realidad. Y es que en agosto de 2023 Noboa aseguró que alquilará cárceles Barcazas para trasladar ahí a narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad. Este tipo de panópticos funcionarían a unas 80 millas náuticas de la costa, albergando entre 300 y 400 reclusos. El alquiler de cada cárcel Barcaza podría alcanzar los $8 millones anuales. Hoy en día las cárceles son un desastre. Hay que decirlo claro y directo. 17-18% de la población de las cárceles ha cometido delitos violentos. Esos tienen que estar totalmente aislados. Nuestra idea de las cárceles Barcazas creemos que es una medida importante y es una medida urgente, inmediata. En 100-120 días se tienen las cárceles Barcazas, salen 80 millas de la costa y los criminales violentos están totalmente aislados. Sin embargo, esta idea este miércoles llegó a su fin. Así lo corroboró el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, que descartó este plan y adoptó otras medidas. El SNAI añadió que luego de un análisis detallado por parte de equipos técnicos, se decidió acoger otras soluciones, como la construcción de nuevos centros de privación de la libertad. De hecho, Daniel Noboa, cuando se posesionó, prometió edificar 2 cárceles, una en Santa Elena y otra en Pastaza, Amazonía. Sobre la prisión en la Amazonía, a propósito, cabe la pena señalar que hasta la fecha no hay ningún avance ni cronograma establecido. Mientras que la cárcel del Encuentro ubicada en Santa Elena tiene inconvenientes. El Ministerio del Ambiente señaló que se encuentra en un área de conservación y uso sostenible provincial. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mientras tanto, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, dio a conocer que inicia la construcción del retén de control en el Centro de Privación de Libertad Azuay número 1, mejor conocido como Cárcel de Turi. El funcionario indicó que la obra contará con tecnología de punta para aportar al control con policía y fuerzas armadas. La finalidad es evitar el paso de sustancias y objetos prohibidos a la cárcel, dar una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia y evitar el paso de personas peligrosas, así como detectar actividades ilícitas. En la provincia de La Suay se presentó el proyecto Paute Turístico, a través del cual se busca que más personas visiten el Cantón Oriental. Paute busca ser uno de los cantones para vacacionar. De ahí que el sector empresarial se unió y trabajó en la iniciativa denominada Paute Turístico. Porque compartimos esa filosofía de que necesitamos que Paute siga estando en el ojo de los turistas, que siga estando en el ojo de las personas que quieren visitar el Azuay. Con total regocijo, las 6 empresas, a través de Patricio Coronel, mentor del proyecto, presentaron el paquete turístico a un valor de $5 y que ofrece 6 productos distintos. Un helado de papa, un mapanagua, un recorrido turístico interno en una chiva, un motepillo pauteño, una entrada a Jurassic Paute y una entrada a la cuchara de palo más grande del mundo. Esto generalmente tendría que costar $25 el paquete, pero nosotros, como cada empresa, ha hecho un esfuerzo justamente para que salga un valor de $5 al consumidor final, para que saliéndole a 80 centavos cada producto. Tuve la oportunidad de hacer todo el recorrido. Empezamos 9 de la mañana saliendo de Cuenca y terminamos llegando a Cuenca 6:30 de la tarde, haciendo todos los productos. Son 6.000 tickets, con la posibilidad de ser usados hasta el 31 de diciembre. Hay 8 puntos de venta, 2 se encuentran en Cuenca. Estarán en espacios visibles de la ciudad. Nosotros desde el Ministerio de Turismo aportaremos y reforzaremos toda esta campaña y toda esta iniciativa que se ha generado desde el sector privado, motivando a que todos los ecuatorianos podamos disfrutar de la provincia de La Suay, podamos disfrutar del Cantón Paute. Desde la entrada tenemos el cantón, la parroquia El Cabo, nuestra caracterizado por su rica gastronomía. Tenemos nuestra parroquia Bulán, que nos ofrece esas deliciosas frutas, nuestra parroquia Chicán, con todas sus hortalizas,
Tomebamba, Guarainac, nos ofrece los deliciosos quesos, nuestros productos lácteos, y la parroquia de Dugdug, que nos ofrece esas deliciosas papas. Un cantón que aspira a reactivarse, que aspira a recibir a cientos de turistas, al tener tanto que ofrecer a las familias y sus mascotas. A eso súmele que cuentan con espacios pet friendly. Otra iniciativa es Sabores que Transportan, que busca promover la gastronomía ecuatoriana, ofertando platos tradicionales en varios vuelos comerciales internacionales. Sabores que Transportan es una iniciativa de la empresa privada que busca que la gastronomía de América pueda conocerse durante los vuelos comerciales, implementando en el servicio de catering platos de cada país. Brasil, Perú y Ecuador fueron las primeras naciones en sumarse a este proyecto. En nuestro país este programa es apoyado por el Ministerio de Turismo. Las autoridades mencionaron que el apoyo al sector turístico podrá contribuir al fortalecimiento de esta industria y con ello incrementar los ingresos anuales por estos rubros. Esperemos que otras aerolíneas se sumen. Y simplemente porque la gastronomía ecuatoriana es el secreto mejor guardado en nuestro país, es una caja de Pandora que en este momento se está abriendo. Son 4 chefs ecuatorianas con una amplia trayectoria en el mundo culinario, quienes preparan los platos que se sirven en los vuelos. La técnica que implementamos para hacer el cerdo, el tomate, la salsa, sí es más avanzada porque esto tiene que durar durante más de 12 horas y después ser recalentado y recalentado. Entonces era como que, ok, ¿cómo hago que esto sea delicioso a través de todos estos procesos? Las opciones incluyen propuestas de las 4 regiones. Las creaciones se construyen desde la percepción de cada chef sobre qué es para ellas el Ecuador. Ecuador es un país lindo, con gente feliz, con gente que le gusta ayudar a las personas. Entonces eso nosotros como cocineros lo transmitimos a través de nuestra gastronomía. El Ministerio de Turismo enfatizó que el gobierno nacional continuará apoyando a la empresa privada para juntos promocionar la riqueza del Ecuador y dinamizar así la economía. Y pese a los avatares de la política ecuatoriana y al bajo crecimiento económico proyectado para este año, los empresarios ecuatorianos se sienten optimistas. Los empresarios ecuatorianos ven un horizonte de colores en esta segunda mitad del año y ese es precisamente el sentir que quieren contagiar a todos para elevar el nivel de credibilidad en nuestra gente y para fomentar el optimismo. El sector productivo avanza de manera firme, comprometido, no solo con el desarrollo y la rentabilidad de sus empresas, que es legítimo, sino con el desarrollo del país. Podamos apoyar a la creación de empleo y sobre todo a reactivar el entorno productivo que nuestro país lo necesita. Todo el sector empresarial ha logrado mantenerse pese a la variabilidad política y a los problemas económicos provocados por factores internos y externos. Sin embargo, han dado señales claras de salir airosos y de seguir creyendo en nuestra patria. Creo que ciertamente los cambios, la inestabilidad política, estar de cara nuevamente a unas elecciones, tiene una afectación. Hemos visto que las nuevas cargas impositivas han afectado directamente al consumo y no se prevé mayor crecimiento. Sin embargo, nosotros seguimos viendo de manera positiva y el Ecuador no para, el Ecuador productivo no para y el compromiso de sus empresas con el desarrollo del país es así. Nosotros consideramos que las telecomunicaciones es un puente habilitador entre las empresas, las personas y la reactivación que estamos requiriendo. Entonces, por lo tanto, al ser este puente habilitador, continuaremos con inversiones, continuaremos con empleo. Aunque organismos internacionales han advertido que el crecimiento económico del país no crecerá en niveles elevados, el empresariado nacional tiene fincadas sus esperanzas de que vendrán mejores días. Operativo policial. 22:09. Les contamos que tanto en Azuay como en Guayas se logró la liberación de personas que estaban secuestradas. Tenemos un informe. Mediante un operativo desplegado en Durán, provincia del Guayas, 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, fueron aprehendidos en el sector La Herradura. Los implicados son parte de una banda de secuestradores y tenían en cautiverio a 2 ciudadanos. La policía dio con los sospechosos, luego de una alerta de que sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado un furgón de una empresa de alimentos y bajo amenazas trasladaron a sus ocupantes a un lugar desconocido. La institución del orden informó que los detenidos no poseen antecedentes penales y que la motocicleta en la que andaban
estaba reportada como robada. Una situación similar se reportó en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Allí, militares ejecutaron una operación y liberaron a 2 personas secuestradas en una mina del sector Santa Marta. Durante la intervención decomisaron armas, municiones y explosivos. Asimismo, hallaron huellas de sangre y casquillos de bala. Los secuestradores presuntamente serían miembros del grupo delictivo Los Lobos. Por versión de los rescatados, existirían 6 personas que estarían desaparecidas y una fallecida, la cual no fue encontrada. Mirly Macías, Noticias Soromar. Y a esta hora de la noche tomamos contacto con Cristian Barzallo, quien nos tiene información de operativos de control en Guayaquil. Hay varios detenidos. Cristian, buenas noches. Tú nos cuentas más adelante. Lamentablemente la situación delincuencial en Guayaquil continúa en aumento. Esta tarde la Policía Judicial precisamente presentó 2 nuevos casos. El primero de ellos estarían involucrados 2 presuntos trabajadores de una empresa de seguridad a quienes les confiaron una fuerte suma de dinero para que acudan hasta una institución financiera para que la depositen, pero ellos en el camino decidieron desviarse y mencionaron que les habían robado la plata. La policía descubrió que algo raro pasaba aquí y ahora ya los tienen tras las rejas. Además, otra persona quien registra una boleta de captura desde el 2014 por asociación ilícita también fue retenido en pleno centro de Guayaquil, mientras los uniformados realizaban operativos de control. Escuchemos la versión de parte de la Policía Judicial. Bueno, el día de hoy, aproximadamente a mediodía, a través del EQ 911, fuimos alertados de un robo que se había suscitado acá en el centro de Guayaquil, en donde una empresa de seguridad había sido perjudicada por la cantidad de $20,000, aparentemente por un robo del estilo sacapinta que conocemos normalmente. Las primeras investigaciones que se realizaron, se conocía de que 2 personas que eran mensajeros de esta empresa se trasladaban con un monto aproximado de $20,000 a depositar en un banco de la ciudad. En ese instante habían sido interceptados aparentemente por un vehículo que los había de forma violenta robado esta cantidad de dinero. Seguíamos con la línea de investigación y determinamos que los sospechosos directamente eran estas 2 personas que hice referencia, los mismos mensajeros, quienes habían simulado este robo y en tales circunstancias fueron aprehendidos. En la misma parte céntrica de Guayaquil se logró identificar a una persona de 58 años, quien también mantenía una orden pendiente de captura por el delito de delincuencia organizada. Se lo logró ejecutar y en ese momento también está puesto esta persona a órdenes de autoridad competente. Como un dato adicional, este individuo tiene 9 detenciones anteriores, 9 antecedentes. 5 de ellos son por robo, 2 por tenencia ilícita, 1 por tenencia de armas y 1 por asociación ilícita. En el primer caso, donde estarían involucrados los 2 presuntos trabajadores de una empresa de seguridad, los uniformados realizaron trabajos de investigación de inteligencia y llegaron hasta un domicilio en Pascuales, en donde únicamente lograron recuperar más de $5,800. Del segundo caso se conoce ya que esta persona, con al menos 9 antecedentes anteriores, también ya fue presentado ante el fiscal y está siendo investigado por la boleta de captura pendiente por la que fue retenido esta tarde en el centro de Guayaquil. Ustedes siguen con más información en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, y gracias. Acá continuamos con más noticias. Luego de permanecer 5 días en cautiverio, un joven fue liberado por la Policía Nacional en la isla Trinitaria. La víctima permanecía en el interior del baño de un inmueble abandonado en esta zona del sur de Guayaquil. El ciudadano fue sorprendido por sus captores cuando caminaba por el viaducto de la Prosperina, donde lo embarcaron en un vehículo y lo llevaron hasta la vivienda donde fue descubierto. El rescate se produjo luego que ciudadanos dieran la alerta de un hombre armado que fue visto en el sector. Los secuestradores habrían pedido a los familiares el pago de $100,000 para liberarlo. Y seguimos en Guayas porque labores investigativas ejecutadas en el cantón Simón Bolívar permitieron localizar a una persona que fue víctima de secuestro. En las imágenes que aparecen en pantalla se puede observar cuando se libera al ciudadano que estaba secuestrado en una finca. La institución del orden indicó que 3 antisociales fueron aprehendidos responsables del secuestro. Además, se detalló que 2 de ellos registran antecedentes penales por múltiples delitos.
Entre los indicios vinculantes constan 7 terminales móviles y una laptop. Pasamos al barrio El Palmar del cantón Esmeraldas, donde tras un allanamiento se aprehendió a 2 ciudadanas. Al interior del domicilio se encontró un arma de fuego, una alimentadora, 17 cartuchos sin percutir, 3 teléfonos celulares y 130 gramos de cocaína. Las aprehendidas fueron identificadas como Carla A, de 27 años, y Ana R, de 22, ambas de nacionalidad ecuatoriana. Los indicios serán ingresados en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial. El mediodía de este martes, agentes policiales acudieron hasta la vía Tosagua, Bahía de Caracas, para realizar el levantamiento de 2 cadáveres. Los uniformados señalaron que 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron interceptados por sicarios, quienes les dispararon en reiteradas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Belisario Zambrano, de 47 años, y Darwin Ariel Calderón Rojas, de 26. Y un delincuente armado ingresó a robar en un restaurante de Guayaquil donde almorzaban varias personas. Un adulto mayor que estaba cerca del sitio también resultó perjudicado. Este es el video captado por cámaras de seguridad de un local del sector. Aquí se ve el accionar del antisocial. Porta un arma de fuego e intimida a los comensales. Pide el celular de cada uno y cuando ya parecía que se retiraba del punto, este adulto mayor fue su última víctima. A él se le llevaron el teléfono y una cadena. El día de ayer hubo un asalto aquí a eso de las 1:40 de la tarde. Estaban aquí unos señores a la hora de almuerzo, estaban almorzando, entonces esto está ocurriendo. Bueno, normalmente por aquí era un barrio totalmente tranquilo, pero ahora, como todos sabemos la situación, la delincuencia y todo, ha habido un robo más seguido, porque hace menos de un mes también le robaron a la chica que es dueña del restaurante y al hermano también se le llevaron un teléfono. Por lo que dicen los vecinos, él estaba, había una moto que también con otra persona que lo estaba esperando ahí a media cuadra y se fueron. Según testigos, los delincuentes son de la zona y ya son conocidos por sus fechorías, pero ya les están haciendo seguimiento para agarrarlos. Al ratito que yo me cruzo, el pibe estaba parado allá. El pibe espera que yo me mueva, al ratito viene corriendo así arrimadito en la pared. De ahí lo que llevan los muchachos allá. ¿Son de por aquí? Son de la 24, todos los ladrones que hay aquí son de la 24. Al fondo. Y en lo que va del mes no es la primera ocasión que roban en este restaurante, donde por temor prefieren no hablar del tema. No es la primera, son varias. Son los mismos que andan dando vueltas así, viendo quién está ahí, pues, y les roban. Y personas que pasan así, chicas que han pasado así en la mañana a su trabajo, les roban las carteras, les roban todo, y ellos no tienen reparo en golpear a la chica incluso. Todos coinciden en que la Policía Nacional debe redoblar los patrullajes para evitar más ataques como estos, que ahora ya no los dejan ni almorzar con tranquilidad, porque los malhechores llegan el rato menos esperado. En Guayaquil, Cristian Barzallo, Noticias Oromar. Narcotráfico. En un operativo ejecutado en la provincia del Oro se incautaron 3 toneladas de droga valoradas en más de 254 millones de dólares. Otra intervención tuvo lugar en Guayas. La ilegal sustancia fue encontrada camuflada en cajas de banano para exportación. De acuerdo a datos policiales, en el cargamento se encontraron más de 3.190 paquetes de cocaína que tenían como destino Rusia. En total, el peso del alcaloide supera las 3 toneladas. Con este decomiso se evitó que más de 31 millones de dosis lleguen al mercado de los consumidores. La institución policial valoró este golpe al financiamiento ilegal de los narcotraficantes en cerca de 254 millones de dólares. En Guayas, en un contenedor de productos de exportación, la policía, en otra operación antidrogas, decomisó más de 1,5 toneladas de cocaína cuyo destino era España. Con esta operación se evitó que 17 millones de dosis circulen entre consumidores con una afectación directa a las organizaciones narcodelictivas en 68 millones.
Por otro lado, la Fuerza de Intervención Anticriminal FIAC, con apoyo de la Fiscalía, ejecutó en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, varios allanamientos a una finca donde aprendieron a 4 personas, quienes serían miembros de una organización terrorista y quienes también almacenaban armas de fuego para cometer actos contrarios a la ley. En este operativo, la policía incautó 2 fusiles, 2 repetidoras, una pistola, una escopeta y más de 100 cartuchos. Seguimos revisando información y les contamos que con un arma de fuego, municiones y alimentadoras, además de una moto robada y varias fundas con droga, fue capturado un sujeto que huyó de un operativo de control en Pascuales. Esta persona quiso evadir un operativo policial en Pascuales. Los uniformados le pidieron que detenga la marcha de su motocicleta y se fue del sitio hasta ingresar en una vivienda, donde finalmente fue capturado. En el distrito Pascuales se vienen desarrollando los impactos 2.0. Estos operativos vienen desarrollándose a partir de la semana pasada, los cuales nos han permitido obtener muy buenos resultados. El día de hoy, al eludir el control policial, uno de los individuos es perseguido por nuestros servidores policiales, el mismo que ingresa a un domicilio en la cooperativa Saz Bucarán, en el circuito Pascuales, del cual ingresan nuestros servidores policiales y proceden al allanamiento correspondiente según el decreto ejecutivo 318. Y tras requisarlo le descubrieron varios sobres de marihuana listas para el expendio y otras evidencias. Asimismo, en el cual encontramos 99 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, un arma de fuego, municiones alimentadoras y una motocicleta robada. La persona no presenta antecedentes, tiene 26 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana. El sospechoso junto a los objetos que portaba fue llevado hasta la Fiscalía, donde será investigado por la posesión de la sustancia alucinógena, por el arma de fuego y por la motocicleta de dudosa procedencia. Y es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de que tanto las unidades preventivas, las unidades de investigación y las de inteligencia se encuentran trabajando en el distrito Pascuales con la finalidad de dar seguridad y paz a cada uno de nuestros ciudadanos. En Guayaquil, Cristian Barzallo, Noticias Oromar. La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí realizó operaciones militares de ámbito interno el martes 2 de junio en horas de la noche en varios sectores del Cantón Portoviejo. En la ciudadela Bellavista se realizó un allanamiento a un domicilio donde se encontró 4 bloques de sustancia verdosa y un bloque de sustancia blanquecina. En esta acción se aprehendió a Mariana del Carmen R., quien fue puesta a órdenes de las autoridades competentes junto a los indicios encontrados. Y agentes policiales realizaron varias intervenciones en Portoviejo, provincia de Manabí. Allí se logró la aprehensión de un sujeto que en su poder tenía 12 bloques de droga, $3.334 en efectivo y 3 terminales móviles. Además, una motocicleta fue retenida para las investigaciones. El sujeto fue entregado a las autoridades competentes para su procesamiento judicial. Y en Ibarra, provincia de Imbabura, un motociclista perdió la vida tras ser aplastado por un vehículo en el sector de San Antonio. Según testigos, el conductor del camión no se percató de la motocicleta que avanzaba desde la Panamericana Norte. El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia donde se puede observar cuando el pesado automotor va a girar y termina aplastando al motorizado. Personal del Cuerpo de Bomberos y agentes civiles de tránsito brindaron atención en el lugar. Y con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su sintonía. Enseguida empieza Punto Penal. Buenas noches.